Buenos días. El día de hoy venimos a presentar la actividad 3.3, la caracterización de un objetivo sobre el tema de medidas de localización central para datos agrupados. Nosotros somos el grupo uno, conformado por Manuela Restrepo, Luisa Ávila y quien les habla, Cristian Ramírez. Nuestro tutor es Néstor Apolinar. Em, en esta presentación les vamos a mostrar en una primera parte las modificaciones a las expectativas de aprendizaje. Estas modificaciones nos hablan de las expectativas del nivel inferior, sobre las tareas prototípicas y sobre las capacidades, los conocimientos previos y los errores. En una segunda parte hablaremos del análisis de las tareas prototípicas. Allí encontraremos los caminos de aprendizaje, los grafos de caminos de aprendizaje y por último hablaremos de la caracterización del objetivo 1. En un primer momento hablamos de las expectativas de nivel inferior. Nosotros cambiamos los objetivos pues con el ánimo de aclarar un poco lo que esperamos que los estudiantes realicen al finalizar la actividad didáctica. En un primer momento cambiamos el objetivo de identificar a seleccionar, puesto que consideramos que seleccionar es un poco más observable. Ahí hablamos de poder determinar apropiadamente un valor que represente un conjunto de datos apropiados. En el segundo objetivo también cambiamos el verbo, puesto que creemos que después de seleccionar, el estudiante puede comparar el conjunto de datos agrupados en tablas y gráficos para poder dar solución a problemas en contexto. Respecto a las tareas prototípicas, se realizaron las modificaciones en la 1.1, en la 2.2 y en la 2.2, pues con el fin de alinearlos a las nuevas expectativas. En la tarea prototípica 1.1 que abordaremos más adelante, tenemos un contexto relacionado con el colegio. Allí se hace una encuesta respecto a los deportes después de clases y pues se le pregunta al estudiante sobre una edad específica. En la tarea 1.2 que también abordaremos un poco más adelante, se hace también una encuesta a jóvenes de 15 años sobre la cantidad de horas que pasan en Internet. Aquí esperamos que los estudiantes marquen una opción correcta respecto al contexto que se les está dando. Y en la tarea prototípica 2.2 se presenta una tabla en donde pues, el estudiante debería tomar una decisión respecto a la compañía donde sería más rentable trabajar. A partir de esto, consideramos modificaciones en las capacidades, en los conocimientos previos y en los errores. Respecto a los conocimientos previos, realizamos capacidades en C1, C2, C3, C11, C20 y C24 respecto a la forma en cómo estaban escritos, puesto que consideramos que no eran observables y agregamos C38 y C39, fueron conclusiones a las que llegamos después de realizar las tareas. Igualmente consideramos los conocimientos previos, teníamos el conocimiento previo 9 que iba enfocado tanto a interpretar y analizar tanto gráficos como tablas y frecuencias. Consideramos que esto se puede dividir en dos, por lo que tenemos el CP9 y el CP16. Y respecto a los errores, agregamos respecto a la dificultad del cálculo de las medidas, el E35, E36, E38 y E39. Y respecto a la dificultad de comunicación, agregamos E37. Para los caminos de aprendizaje, escogimos el objetivo uno respecto a seleccionar la medida de localización central apropiada para determinar el valor que representa un conjunto de datos agrupados en tablas y gráficos. Acá tenemos la tarea 1.1, en donde pues, se realiza un estudio para ver la distribución de edades de los miembros de una institución que practican actividades deportivas después de horas de clase. Al estudiante se le presenta una tabla de datos con intervalos de edad y pues su respectiva frecuencia. Se le pregunta al estudiante si él pudiera identificar una edad precisa en donde donde hay más miembros de la comunidad que practican actividades deportivas, pues cuál sería esa edad y basado en la tabla. Aquí encontramos el camino de aprendizaje que comienza en C5 y termina en C31.
pasando por el conocimiento previo 16, que es identificar y analizar información en tablas. Pasamos por C37, C1 y C11, que nos habla sobre el análisis del contexto. Más adelante vamos a hablar de C20, C24 y C13, que nos hablan ya de la parte procedimental en el cálculo, para terminar en C12 y C31, que nos habla sobre la justificación de sus elecciones y los resultados obtenidos. Aquí vamos a encontrar los errores asociados a la dificultad 2, E27, E1, E25 y E24. Respecto al análisis de la información, los errores asociados al cálculo de las medidas de localización son E2, E38, E10, E7 y E35 respecto al cálculo. Y para la comunicación encontramos los errores E32 y E31 referente pues a la opción y la justificación de sus conclusiones. Para esta tarea encontramos cuatro caminos de aprendizaje. Todos los caminos de aprendizaje empiezan en C5, pasando por CP16 y C37, y todos culminan en C12 y C31. Encontramos una bifurcación en el tema de la elección del cálculo de las medidas, puesto que los estudiantes acá pueden encontrar distintos caminos o pueden hallar distintos caminos para llegar a conclusiones similares. Respecto a la tarea prototípica 1.2, encontramos que un periódico hace una encuesta a niños de 15 años respecto a la cantidad de horas que pasan en Internet. El artículo habla sobre que una cuarta parte de los niños que los niños de 15 años pasan una cuarta parte del día navegando en Internet, y deberían escoger los estudiantes eh, la opción adecuada. Para esta tarea prototípica encontramos el camino que comienza en C5, pasando por el conocimiento previo 9, que nos habla sobre el análisis de gráficos. Acá encontramos que el camino parte de C5 y hasta C20 sobre el análisis de la información. A partir de C13 hasta C38, hasta C15, perdón, nos habla sobre el cálculo de las medidas, y de C38 a C31 sobre pues, la justificación y explicación de su respuesta. Aquí encontramos los errores asociados a las distintas capacidades, tanto de análisis de las medidas como del cálculo de las mismas, y la dificultad de comunicación de sus resultados. Para esta tarea también encontramos distintos caminos de aprendizaje. También podemos observar que estos caminos comienzan en C5, pasando por la capacidad, por el conocimiento previo 9, y todos culminan en C31. Acá encontramos como también pueden escoger distintos caminos a la hora de elegir el cálculo de las medidas. Esto nos lleva a generar unos grafos de caminos de aprendizaje. Este grafo que se presenta es el grafo de la tarea prototípica 1.1, en donde encontramos la bifurcación en C37, y volvemos a C12 y C31. Para el grafo para el grafo de caminos de aprendizaje de la tarea prototípica 1.2, encontramos que estos caminos todos comienzan en C5, pasando por CP9. A partir de acá empiezan una bifurcación en el tema de la elección del cálculo de las medidas. Sin embargo, a la hora de justificar y explicar las conclusiones, todos terminan en C39 y C31. Eh, a partir de acá generamos el grafo de secuencias de los caminos, el grafo 1, la secuencia 1 está asociada a la comprensión del enunciado de las tablas y los gráficos, así como a la formulación de un proceso para la solución del problema. Lo que es la secuencia 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, eh, bueno, que las estaremos viendo más adelante, nos hablan sobre
la elección de la medida de localización central que el estudiante escoge y